el 1,5 anual, que es el doble de lo que se redujo en los demás países de la región. La pobreza extrema se redujo en un 50%, más del doble que los demás países de la región y Latinoamérica. Pero más interesante el crecimiento de la clase media, que tuvo una expansión del 5% anual. Solo en el Brasil se superó esta cifra y hay países que lideran el desarrollo turístico, como por ejemplo Costa Rica, Panamá, donde el proceso de expansión ha sido más lento. Todo eso nos pone en perspectiva y en el caso nuestro, que nos hemos hecho empresarialmente en toda la región y nosotros manejamos proyectos desde México hasta el sur y mucho en Centroamérica, mucho en el Caribe, nos llama siempre la atención la preocupación del sector sobre la respuesta de los gobiernos. Y la verdad que en todos los países donde nosotros trabajamos es el sector privado el que lidera el desarrollo y la innovación. Y siempre son los municipios y los gobiernos los que andan detrás tratando de ponerse al día, cosa que nunca lo logran. Porque el motus del sector privado es crecimiento, generación de riqueza, y los gobiernos les cuesta alcanzar. Le daba yo un ejemplo ayer a una de las personas que me hizo una entrevista, el caso de Costa Rica, por ejemplo, Guanacaste, donde hay hoteles como Four Seasons y desarrollos inmobiliarios de $5,000, $7,000, $8,000 al metro cuadrado, todavía hay problemas de agua, todavía hay problemas de comunicaciones y de vialidad, a pesar de los años que llevan en desarrollo. Entonces, esta es una situación que siempre vamos a tener y sencillamente hay que ir empujando y hay que ir insistiendo. Entonces, vamos a escuchar ahora algunas preguntas de nuestros panelistas que voy a ir haciendo para ver cómo ven los inversionistas extranjeros al Paraguay, pero en términos prácticos. Y mi primera pregunta, y puede contestarle el que se sienta más a gusto, ¿qué despertó el interés de invertir en desarrollo inmobiliario en Asunción? Ali. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a la organización, a ASG y a todos ustedes por acompañarnos y celebrar este gran panel que me tocó, del cual espero aprender mucho. Nosotros somos una empresa con más de 20 años en desarrollo inmobiliario en la República Argentina, más exactamente en la ciudad de Rosario, y hace varios años que empezamos a mirar tras fronteras para ver dónde podíamos empezar a desarrollar con otros conceptos y llevando la experiencia que teníamos. Y Paraguay, sinceramente, nos sorprendió. Nos sorprendió primero por su calidez, por su recepción. Lo hablábamos fuera de cámara hace un ratito. La recepción de su gente, cómo nos trató, cómo nos abrió las puertas. Y después, lógicamente, cuando empezamos a mirar, y lo que mira todo desarrollador inmobiliario, en principio es obviamente la estabilidad macroeconómica. Y yo siempre digo que Paraguay tiene algunos condimentos que lo hacen diferente. Como vos decías recién, una economía estable, un dólar estable, una inflación baja, una clase media ascendente, que es muy, pero muy importante porque la clase media moviliza muchísimos recursos, crédito hipotecario. Nosotros siempre decimos a nuestros inversores y amigos, bueno, ahí tengo a mi socio en primera línea, que cuando hablamos con cada uno de ellos les decimos que Paraguay para nosotros es Disney, porque estamos tan cerca pero tan lejos a la vez de las condiciones que se presentan en este mercado que la verdad que es alentador venir a hacer algo acá, venir a hacer inversiones. Y después obviamente no es menor la parte impositiva que conlleva todo lo que es desarrollo inmobiliario en nuestro país. En especial tenemos una carga impositiva enorme que hace que se dificulte obviamente, y Paraguay en eso también lo tiene resuelto. Y hace un ratito hablábamos con alguien y yo decía que en varias charlas de la Expo escuché que estaban muy preocupados todavía por, bueno, el nivel de tasas, mejorar el ciclo de un crédito hipotecario, alargar su plazo. Y yo decía que evidentemente cuando uno está inmerso en algo le cuesta verlo, y desde afuera lo que vemos es que están mucho, pero mucho más maduros y avanzados que un mercado como el nuestro. Adolfo, estabas comentando hoy de que vos estás muy involucrado en temas educativos también
en Bolivia, en capacitaciones. ¿Cómo ves el impulso que está teniendo el sector inmobiliario de Paraguay para capacitar a sus participantes, licencias, la creación de un MLS y capacitaciones en diferentes niveles? Buenas tardes a todos los presentes. Gracias a los grupos SG por la invitación. Un gusto realmente estar por acá y tener la oportunidad un poco de compartir las experiencias y los conocimientos que tenemos. Mi familia, el Grupo Valenzuela Roca, estamos en esta actividad hace varios años y de cierta forma también hemos tenido la inquietud de mirar básicamente ya la segunda generación, mis hijos, que son los que están dando una mirada sobre Paraguay, e intercambiamos primero, referente a lo que vos decías, qué nos llama la atención de Paraguay. Primero, que Santa Cruz es la zona tropical de Bolivia. Bolivia tiene dos regiones, la altiplánica y la llanura. La frontera de Bolivia con Paraguay es Santa Cruz y tenemos muchísima afinidad cultural, de clima, de naturaleza, de topografía. Somos muy afines, entonces nos sentimos muy bien acá, estamos como en casa. Segundo, que nos atrae la estabilidad social, política y económica del Paraguay. Es un punto de partida para cuando uno quiere llegar o poner el pie en algún lugar como inversionista. Entonces, con seguridad y auguro, de verdad que auguro, por las cifras y los indicadores que han estado mostrando y que de los cuales yo también ya tenía algo de conocimiento, los indicadores son positivos, son optimistas y le auguro de verdad progreso, desarrollo y mucho crecimiento al Paraguay en los próximos años. Además y por último también un atractivo, y seguramente va a ser tema de conversación, el tema del crédito hipotecario. El crédito hipotecario, yo como desarrollador particularmente creo que es un disparador de la demanda, ¿no es verdad? Entonces, con eso a tu pregunta, Raúl. Adrián, Perdón, sí, muchas gracias, Adolfo. Adrián, vos que estás ya a nivel regional y ya también están viendo Paraguay, aparte de Asunción, se está gestando mucho interés en inversiones en otras áreas y en otros sectores que no sean vivienda. Sí, digo, ya no me presento mucho, me escucharon hace rato, pero sí, creo que Asunción obviamente ahorita es uno de los focos principales, otra vez como ciudad principal, y nada más quería retomar justo ese comentario de estabilidad económica, política y social. ¿Tienen idea de lo difícil que es eso en Latinoamérica? No lo tenemos ni en México ni en todos los países de ahí para abajo, en ninguno. Entonces eso tiene un valor impresionante para inversionistas extranjeros, para mexicanos, para estadounidenses, para fondos europeos, para todo ese tipo de cosas, que va a ser una oportunidad grandísima. Yo creo que Asunción, claro, va a ser el principal receptor de eso. Sin embargo, pues también habrá otras ciudades que pueden llegar a ser interesantes, ¿no? Nosotros hemos estudiado un poquito Ciudad del Este, justamente por esa combinación o esa binacionalidad que tiene con Brasil, y que también, de hecho, veía un dato en los días anteriores, que es, creo que el 2019 empezó a tener un saldo migratorio positivo, es decir, la gente ya nos está saliendo, está empezando a quedar. Entonces va a haber muchas oportunidades ahí en ese sentido de poder crecer, y yo diría que no hay que olvidarnos del mercado local, ¿no? Porque a veces pensamos de los argentinos que vienen y compran proyectos de $1 millón, pero pues hay un mercado local latente que está creciendo y que no solo en Asunción, sino en diferentes ciudades del país van a necesitar vivienda, que eso es clave, pero también van a necesitar servicios, van a necesitar plazas comerciales. El tema logístico o el tema industrial a lo mejor es algo que podría verlo un poquito limitado, pero a fin de cuentas también se va a necesitar. Entonces hay tanta inversión, tanta creación de trabajos, se viene una época de vacas gordas en donde necesitaremos todo tipo de proyectos. La idea es encontrar el nicho específico, ¿no? Que es lo que platicábamos hace rato. No volvamos a hacer el mismo tipo de proyectos con los que ya nos equivocamos
en Argentina, en México, en Bolivia, sino que si se viene una época de oro, hagamos las cosas bien y seguro habrá oportunidades en diferentes ciudades y en todos los giros, sin duda. Sí, es notoria la imagen que tiene Paraguay a nivel internacional sobre esa estabilidad política y económica, y no tenemos esos golpes de timón tan violentos de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda, que no permiten tener continuidad y seguridad en por lo menos un horizonte de 15 años para recuperar las inversiones. Pero en temas más de detalle, Ari, ¿cómo comparás vos el tema de sacar permisos, obtener licencias, trámites, tu experiencia en Argentina, tu experiencia en Asunción? Bueno, perdón, quiero agregar algo sobre lo que estaban charlando. Para nosotros fue un suceso increíble ver a un ministro entrante y un ministro saliente participar de la misma charla, cosa que para nosotros es muy difícil de imaginar y que creo que eso tiene que ver justamente con lo que logró Paraguay, que fue crear una política de Estado conjunta y que vaya por el camino que se vaya, tratar de llegar a un objetivo en común. Con respecto a lo que me preguntás, la verdad que tuvimos una muy buena experiencia. Nosotros ayer justamente hicimos nuestra palabra inicial y el lanzamiento de nuestro primer proyecto en Asunción. Y en cuanto a los tiempos de aprobaciones de expedientes y de proyectos, fueron tiempos cortos en relación a los que muchas veces tenemos en nuestros propios lugares de residencia, en nuestras municipalidades. Me parece que en ese sentido la gestión en Paraguay es mucho más rápida. Creo que lo que hay que, desde mi punto de vista, en lo que hay que trabajar fuerte es en la integración, vos lo nombrabas antes, la integración público-privada. Nada se puede hacer con todo lo privado, ni nada se puede hacer solo con lo público. Creo que hay que empezar a interactuar entre las dos partes. Me parece que Asunción específicamente tiene un potencial de crecimiento enorme y que con una buena gestión pública en cuanto a infraestructura y demás puede, a mi criterio, puede explotar mucho más de lo que ya fue. Pero contestándote tu pregunta, la verdad que tuvimos una muy buena experiencia con tiempos de aprobaciones súper recontra lógicos y con muy buena recepción por parte de las autoridades. Sí, y perdón, yo justo quería, Ari, ahorita que nos platicabas de esa responsabilidad de que, bueno, obviamente está regulado y es un poquito más fácil hacer las cosas aquí, pero me gustaría esa parte de la responsabilidad del desarrollador inmobiliario por también dejar algo en la ciudad, ¿no? Que es justo lo que hicieron ustedes en su proyecto, ¿no? Sí, bueno, afuera les contaba un poquito que nosotros lo primero que empezamos a ver es cómo podíamos agregar valor al barrio, donde un barrio que nos recibió con los brazos abiertos y nos dio una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Y en ese sentido hubo una integración justamente pública-privada, donde nos permitieron a través de una figura que es el padrinazgo, apadrinar una plaza que está enfrente de nuestro proyecto, y en conjunto con la Fundación y la Escuela del Barrio pusimos en valor la plaza, y creo que eso generó no solo un amenity más de nuestro proyecto, sino un amenity del barrio en general. Y la verdad que se nota que la gente lo recibió bien, que se acercó, que entendió que veníamos a agregar calidad de vida urbana y no, bueno, como en otros casos, que generalmente se enfrenta al desarrollo al vecino, ¿no? Siempre conversamos mucho de temas de desarrollo de vivienda y nos imaginamos, por supuesto, viviendas de clase media alta, viviendas de lujo, donde las rentabilidades por unidad son bastante elevadas. Pero hay todo un sector en toda América Latina y Paraguay no es la excepción, donde se necesita vivienda social, vivienda económica. Tengo entendido, Adolfo, que ese es un área que ustedes han trabajado bastante en Santa Cruz. ¿Qué nos podrías comentar sobre el tema de vivienda social? Bueno, nuestra experiencia creo que es válida. Es un sector que lo subestimamos, que no lo atendemos, y sin embargo es un sector muy noble, muy grande. Si bien el problema en los estratos socioeconómicos medios, bajos y bajos, los bajos no tienen acceso a ningún crédito hipotecario, y es ya un poco responsabilidad del Estado solucionarles los problemas, pero nosotros los inversionistas en este rubro, nosotros hemos hecho mucha vivienda social. En Bolivia se dio el crédito de la vivienda social, que funcionó muy bien, que era crédito a 30 años en moneda nacional, en boliviano,
por ley no se puede modificar, no se puede cambiar de moneda, por ley tampoco se puede cambiar la tasa de interés, que era del 5%, y cero cuota inicial, o sea, financiamiento del 100%. Entonces, ese tipo de política fomentó mucho el desarrollo de la vivienda social e incluso que el problema que aquí en Paraguay también van a tener y lo deben estar teniendo es que con estos créditos a través de la agencia que da este tipo de créditos para facilitar el crédito de la vivienda social, da crédito al sector formal, no al informal, ¿no es verdad? Pero se evolucionó tanto esto y siempre los privados en ir a tocar la puerta y a los amigos banqueros y decirles, bueno, encontremos la fórmula para incorporar el sector informal. Y logramos incorporar el sector informal a través de que hicieron los bancos. Dijeron, ok, vamos, mándame tus clientes, ¿ya? Y que opten a tu vivienda, que hagan sus reservas, pero que 6 meses se formalicen en la banca. Y a través de ello vamos a conocer cuál es su capacidad de ahorro, sus ingresos, etcétera. Y resulta que se identificó un mercado muy grande y empezaron a dar crédito de vivienda social al sector informal con solo haber depositado durante 6 meses sus ingresos. Y vieron el negocio tan interesante que incorporaron al sector formal al sector informal, perdón, dándole tarjeta de crédito, dándole tarjeta de débito y una serie de cosas. Esa gente hoy en día vive en condominio. Bueno, además que llevamos el concepto de la vivienda social en el concepto de country club, de los barrios country que le llaman, ¿no?, en la Argentina, y nosotros le llamamos los condominios cerrados o privados, ¿no es verdad?, que tienen una serie de amenities, ¿no?, hasta gimnasio, todo lo mismo que en un barrio country. Les incorporábamos eso y la incidencia es muy poca porque por el volumen que se maneja, ¿no es verdad? Pero es un segmento que yo recomiendo mirarlo, no desatenderlo, es muy potencial y es un sector noble. Otro sector que se mueve de manera también bastante sin mucho glamour, pero es muy importante, y te quería preguntar, Adrián, el techo industrial, techo logístico. Y bueno, sobre todo en Centroamérica se habla mucho del tema del nearshoring, pero hemos visto cómo esto también está dando oportunidades, las hemos visto en Ecuador, en Colombia, en Perú. ¿Cómo ves ese sector? ¿Aquí has escuchado de movimientos? Claro, sí, y antes quisiera añadir una cosa al punto de la vivienda social, que es bien importante porque justo creo que Asunción específicamente está en un punto de inflexión en donde ya vemos nuevos proyectos mejores, más grandes, vemos una cantidad de oferta interesante que está haciendo que haya un punto de inflexión hacia un mercado mucho más maduro. Y eso a veces nos hace que nos empecemos a ir justamente a lo que nosotros creemos que es de alto rendimiento, que es vender vivienda de $1 millón. Porque el de al lado vendió a $1 millón, pues yo también puedo y todos podemos y ahí vamos para allá. Y eso hace que el mercado se sature, se dejan de hacer ese tipo de proyectos y nos olvidamos que estamos haciendo la mayor parte de la oferta para la menor cantidad de población. Mientras que estamos desabasteciendo a esa base de la pirámide, que pues, es un mercado grandísimo que normalmente dejamos desatendido. Y les platico porque justamente en México, inclusive ahora que con todas estas condiciones que estamos platicando en Paraguay, pues imagínense que en México, sin esas condiciones, un proyecto pudo bajar un fondo danés con condiciones financieras extremadamente buenas, que el desarrollador lo que hizo fue traducirle eso al mercado para hacer viviendas de $50,000 y fue un negociazo y son viviendas sustentables con todas las políticas de ESG y todo esto y bueno, increíble esa parte que es bien importante tenerla. Y bueno, hablando un poquito de la parte industrial, obviamente ahorita en México el tema de nearshoring es un boom muy fuerte. Hay una capacidad de inversión grandísima y todos los días llegan empresas nuevas. Tesla, que anunció este año que se pone en Monterrey, pues fue algo que ahorita México, de hecho, pues, le están llamando el superpeso, porque nuestra moneda va extremadamente bien y esto se ve que sea a largo plazo, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay esas oportunidades en donde definitivamente la conectividad va a ser clave. Yo creo que aquí
Habrá ciertas oportunidades igualmente en temas industriales, obviamente pues mucho aunado del mercado local y cómo esto se vaya a necesitar, pero también creo que un punto que seguramente han escuchado todos ustedes y que se han estado platicando aquí es el grado de inversión. Mientras eso realmente se dé, van a venir una cantidad de compañías impresionantes a invertir, a comprar, a almacenar, a mover y a toda esa parte que va a hacer que eso también empiece a crecer. En lo personal creo que el tema de vivienda puede tener una mayor oportunidad, pero el tema industrial también puede ser importante, no tanto el tema de manufactura, pero sí el tema logístico, creo que va a empezar a tener mucho valor y sobre todo temas de entregas, última milla, todo ese tipo de cosas que ya vemos en otros mercados y que seguramente pues, también va a haber mucha oportunidad en eso. O sea que si te entendí bien, no solamente hay que ver la rentabilidad por caso, sino la cantidad de veces que puedes repetir esa rentabilidad. Claro. Y en el tema industrial, a diferencia de lo que es vivienda, en vivienda por lo general, después de hacer los estudios de mercado, uno construye y una vez construido empieza la generación de las ventas. En el sector industrial y logístico es al revés. Uno tiene que buscar primero el cliente y con el cliente conversado, construirle un build to suit, porque vimos muchísimos casos. Centroamérica entró en el tema del nearshoring desde la pandemia y muchísima gente se lanzó y en cantidades importantes a construir bodegas y se dieron con la sorpresa de que todos construían bodegas de acuerdo a lo que habían leído y construían bodegas de 12 metros con iluminación artificial o otras con iluminación solar, ventilación, y el asunto es que necesitaban alquilar por lo menos a $6.50 o $7 el metro cuadrado y el mercado no estaba pagando más de $3.50. Y ahí mucha gente está con situaciones muy críticas, pero aquellos que primero consiguieron a su cliente y le preguntaron exactamente qué necesitaba y luego le construyeron, y en temas de bodega los contratos de alquiler son de 20, 25 años. Entonces hay que pensarla muy bien y hay que buscar clientes también de largo plazo. Sí, y en México de hecho hay un problema muy fuerte, como por ejemplo con el tema del agua, y otra vez, viendo las condiciones que tienen aquí, otra vez en México pues hay muchas empresas que hay fila para meterse, pero no hay producto y es difícil hacerlo por esas condiciones de electricidad, de agua, de gas, que son claves para este tipo de mercado y que aquí sí lo tienen. Y tienen agua para tirar para arriba, ¿no? Perdón, lo que pasa es que en realidad no podemos desconocer el cambio de paradigma que hubo post pandemia. Y parte de lo que vos hablás de suelo industrial y que te referiste muy bien a logística, fue parte de ese gran cambio. Hoy en el mundo se multiplicó por 80 la cantidad de paquetes que recibe un individuo en su casa como última milla, y creo que esto es parte del cambio. Como también fue gran parte del cambio, y ya yendo a vivienda, el hecho de que la gente quiere vivir mucho más en comunidad, quiere vivir en comunidad y trabajar en comunidad. Y por eso se están fortaleciendo mucho estos modelos de co-living, de coworking, co-housing o senior living. Me parece que es parte de todo el cambio que tuvimos post pandemia que no podemos desconocerlo, ¿no? Yo estuve esta mañana en un coworking, porque mi casa queda detrás del aeropuerto y ahora el tráfico en Asunción pues, me tomaba 1 hora de ida y 1 hora de venida, entonces me quedé en un coworking y mi sorpresa que estaba lleno. Me tuve que ir a otro coworking y estaba prácticamente lleno, cosa que no he visto en otras ciudades. Hay una ocupación de coworking más o menos del 50%. En el tema me quería tocar el tema comercial, retail. Ustedes han explorado, porque hay una influencia inmediata, cuando viene la expansión de vivienda, se crea la necesidad de retail de conveniencia por lo menos. ¿Ustedes están explorando la posibilidad de entrarle al tema? Nosotros lo que estuvimos viendo es, en realidad, bueno, de acuerdo a este cambio de paradigma que te nombraba, que en realidad la gente hoy quiere vivir, trabajar muy cerca de su hogar, ¿no? Esto de la famosa ciudad de los 15 minutos. Entonces, hace un ratito justamente estábamos reunidos con colegas donde decíamos que hoy el formato ideal o quizás más aceptado es esto de tener basamentos comerciales dentro de los mismos proyectos residenciales, donde podamos de alguna manera satisfacer las necesidades inmediatas de la gente.
lo acabas de decir vos, volver a tu casa hoy te llevaría 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces el hecho de poder vivir y trabajar en cercanía y además complementar esa forma de vida con basamentos comerciales de primera necesidad, me parece que es un punto importante. Un tema que es para cualquiera de ustedes, porque realmente es una curiosidad de mi parte. ¿Dónde se obtiene más rentabilidad de un proyecto? ¿Aquí o en Bolivia? ¿Aquí o en Argentina? ¿O vos, Adrián? Depende, ¿no? Depende del mercado, obviamente México es muy grande, hay ciudades con rendimientos extraordinarios del 18%, de 20%, que bueno, que son bastante buenos, pero hay otros mercados mucho más limitados, ¿no? Un mercado como Ciudad de México, por ejemplo, que está totalmente saturado, pocos permisos, etcétera, pues ya los rendimientos de los proyectos no tienden a ser tan buenos. Entonces creo que depende, creo que ahorita, otra vez, ahí sí ya hablando más como mexicano que como 4S a nivel Latinoamérica, todavía se me hace barato Asunción y Paraguay en general. El tema de precios creo que todavía tiene y seguirá madurando, pero para todo hay, ¿no? Y un negocio bien hecho y un negocio bien planeado, igual que tenga pensado qué es lo que va a pasar en esa zona, cómo la voy a mejorar, cómo creo un tema de comunidad, cómo genero espacios de retail, de servicios, de gastronomía, de entretenimiento, de vivienda, de coworking spaces, de oficinas, y empiezo a generar eso. Esos son los proyectos que realmente tienen un mayor rendimiento. Aquí en México y hasta la Patagonia Argentina, yo creo que en todo por ahí siempre son esos en donde, inclusive si seguimos el modelo europeo, la ciudad es la amenidad, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros no estamos generando en Latinoamérica y que copiamos el modelo, mal copiado, pero del modelo americano, que justamente pues era extendernos de manera horizontal, mientras que deberíamos más bien de generar ciudad, y eso es realmente lo que para mí es lo que mejor genera rendimiento. Y en todos los países que hemos participado, ese tipo de proyectos diferenciados, bien pensados y que realmente atacan un nicho de mercado en específico, son los que siempre tienen mejores rendimientos. Ari, vos tenés edificios de condominio en la Argentina y estás construyendo uno aquí. ¿Tus proyecciones para Paraguay superan tus resultados si me puedes decir, ¿verdad? Bueno, no, lo que hablamos siempre es de la previsibilidad del mercado paraguayo, ¿no? O sea, mira, cuando recién desembarcamos acá en Paraguay hablando con un constructor, me dijo, vas a tener una diferencia fundamental entre Argentina y Paraguay. El Excel que hagas el día 1, el día 700 te va a dar aproximadamente igual. Y en Argentina cambiamos el Excel cada 15 minutos. Entonces, cuando vos hablas de rentabilidad, me parece que los mercados son cíclicos, tienen oportunidades obviamente de entrada y salida, pero juega muy fuerte la previsibilidad. Y la verdad que yo como desarrollador prefiero... Mira, el otro día Damián Tachman, presidente de CEDU, que estuvo ayer también en el Congreso, decía, nuestros desarrollos desarrollan. Yo prefiero hacer comunidad, crear ciudad, crear valor, ir a una rentabilidad más baja, pero una rentabilidad segura y no tener tanta imprevisibilidad como la que tenemos nosotros. Buena respuesta y no nos dijo cuánto ganaba. Adrián, tengo una pregunta también interesante. Si comparamos la velocidad de absorción, la velocidad de ventas prevista o ya experimentada en Asunción versus las ciudades que nos rodean, ¿cómo la han comparado? ¿Cómo la ven? Es buena pregunta. Otra vez, depende un poquito de la madurez del mercado y de cómo vaya cambiando un poquito eso. Nosotros estamos viendo que justamente, como les decía, ahorita Asunción está empezando a madurar de mayor manera, sobre todo en el tema vertical y de vivienda vertical y edificios. Como ustedes ven ahorita, si se salen, ven algunos edificios enormes en construcción y que realmente esos son los que empiezan a cambiar un mercado. Entonces creo que esa madurez es la que apenas empieza a hacer que las absorciones empiecen a mejorar. Obviamente hay mercados internacionales, como bien decía Ari, que son cíclicos. Inclusive en México pues hay veces que vemos ciudades que empiezan a tener mayores absorciones, otras que empiezan a bajar y siempre hay ese ciclo. Otra vez, lo importante aquí creo que es reconocer que se viene un ciclo importante de absorción y que hay que aprovecharlo haciendo buenos proyectos. Otra vez, si lo saturamos de proyectos no diferenciados,
nos va a pasar lo mismo, nos vamos a topar con pared y nos va a pasar como en cualquier país de Latinoamérica. Entonces, por lo pronto, creo que justamente estamos en ese punto en donde realmente las absorciones se pueden llegar a empezar a disparar y sobre todo en estos productos mixtos que hemos estado platicando, ¿no? Ari y don Adolfo, ustedes que están haciendo proyectos aquí, ¿están sintiendo que detrás de los proyectos viene algún tipo de migración de familias de sus países hacia Paraguay para acompañar el desarrollo o participar en desarrollos nuevos, o que ven más oportunidad más oportunidades en el Paraguay? A ver, yo les voy a comentar el caso de Bolivia, de Santa Cruz específicamente. El sector empresarial de Santa Cruz tiene en la mira Asunción, tiene la mira Paraguay, ¿no es verdad? Y te hablo no necesariamente en la industria del real estate, sino en otras actividades, ¿no es verdad? Agrícolas, pecuarias, etcétera, ¿no es cierto? Industrial. Entonces, creo que Paraguay es un atractivo y entre las cosas que hay que valorar también es la acogida, la política de Estado de acoger al inversionista, ¿no es verdad? Eso se siente uno bien, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que la llegada de inversiones del real estate, por ejemplo, si se diera de inversionistas bolivianos, específicamente de Santa Cruz, no creo que genere, esa es la razón de invertir en bienes inmuebles aquí en Asunción. Desde Santa Cruz, desde Bolivia, ya hace unos 4 o 5 años atrás que yo tengo información de mucha gente de Bolivia que está invirtiendo en unidades acá, ¿no es verdad?, para renta, y eso en todos los edificios que se están haciendo aquí en Asunción. Pero no creo así que genere una migración de familias de Bolivia. Sí, vienen inversiones de Bolivia, inversionistas en varias áreas. Y disculpa, Raúl, que me extienda en este momento. Hace un rato me quedé sin responderte una pregunta, el tema de la educación en el área en la industria del real estate. A ver, brevemente les voy a tratar de contar. Considero muy similar la realidad de Bolivia. Mi recomendación, honestamente, porque así yo particularmente lo he tratado de hacer en Santa Cruz, hay que crear conciencia de que no tenemos los niveles de capacitación adecuados. Y cuando digo no tenemos, me refiero desde las cabezas, desde los propietarios, desde los directores, gerentes, ¿no?, de la capacitación adecuada de la industria del real estate, ¿no es verdad? Hay mucho desconocimiento, o sea, y tiene que ser en toda la línea, ya les digo, desde el presidente de la compañía hasta el último funcionario necesita capacitación. No tenemos conciencia de eso y es un gran aporte al desarrollo de nuestro sector. Entonces, lo asimilo, por lo que he percibido en Paraguay también, aquí en Asunción sucede lo mismo. Nosotros en Bolivia, ¿qué hicimos? Uno de mis hijos es socio y se asoció con la Escuela de Negocios Real Estate del Grupo SG, lo ha llevado a Bolivia y está muy agradecido porque están capacitando a los agentes inmobiliarios, están capacitando a los presidentes de las compañías, a los directores, miembros de los directorios de las compañías de Real Estate, están recibiendo capacitación y, bueno, asumir y reconocer eso es digno y el querer aprender también es bueno. Entonces, esa misma recomendación, y con toda humildad deberíamos hacerlo todo, y creo que esto va a llegar a Asunción y lo necesita. ¿Ok? Sí, interesante, pues el tema que genera más inversionistas que compran en Paraguay que gente que se muda. Y esa cantidad de inversionistas que están comprando desde Argentina, desde Brasil, desde Bolivia, está afectando el nivel de los precios en el Paraguay de una manera que se desliga de las capacidades reales del mercado local. Yo creo que sí, sin duda va a empezar a afectar, sobre todo porque pues, cada vez vemos más fuga de capital, por ejemplo en Bolivia ahora con toda la situación del país, en donde obviamente pues, empieza a haber cierta fuga de capital. El siguiente año tenemos elecciones en México, entonces seguramente habrá fuga de capital.
Estados Unidos también tiene elecciones el siguiente año y se ve que va a regresar ahí nuestro queridísimo compadre. Entonces, muy seguramente también habrá una fuga de capital interesante desde Estados Unidos. Entonces, eso definitivamente traerá mucha inversión, traerá pesos pesados al país, que definitivamente va a hacer que empiezan a subir los precios. Pero por eso es importante que entendamos que pues no porque ellos sí pueden o porque se están subiendo los precios de manera desmedida, quiere decir que el mercado local puede pagarlos. Entonces, a la hora de nosotros empezarnos a olvidar de ese mercado local, ahí es donde también puede haber problemas. Entonces, yo creo que sí va a pasar. Definitivamente con estas condiciones no somos los únicos que lo vemos. Muchas empresas seguirán viniendo, eso incrementará los precios de todo este tipo de propiedades. Y bueno, lo que habrá que ver es realmente los incentivos del gobierno también para que el mercado local pueda comprar, ¿no? Perdón. Bueno, en ese caso Uruguay encontró una solución muy interesante que es la vivienda promovida, que creo que es una ley que tenemos que estudiarla en nuestros países y en Paraguay también, donde Claro. realmente premia la inversión y por 10 años tener exenciones impositivas muy importantes. Pero es lógico que esta migración interna de capitales haga aumentar los precios, ¿no? Pero Sí. siempre hay que tener en cuenta las posibilidades del mercado local. Sí, sin duda, sin duda. Aquí en el Paraguay hay mucha gente con mucha capacidad. Yo creo que es importante que se analicen las cosas no solo desde el punto de vista del entusiasmo, del éxito y de sentirnos que estamos en primer lugar comparados contra otros países, sino pensar en los efectos colaterales para evitar que vayan acumulándose y en algún momento no sean tan manejables. Tenemos solo 2 minutos y tengo una pregunta para cada uno de ustedes rapidito. Ari, ¿es necesario o conveniente tener socios locales en Paraguay o puedes venir a trabajar solo? No, yo creo que es necesario, 100%. Es necesario tener socios que tengan el expertise y conozcan el mercado. Ninguno de nosotros nacimos sabiendo todo, ni mucho menos. Es lo que venimos hablando en cuanto a la educación. Y creo que es importante la mirada del socio local para, bueno, nosotros de hecho lo hicimos porque conoce la idiosincrasia, la forma de vivir de su gente, las necesidades. Creo que es fundamental, no necesario tener un socio local a la hora de evaluar un desarrollo en un país que no sea el tuyo. Adolfo, ya habías mencionado vos el tema del crédito, un factor muy importante, pero me gustaría saber cómo se compara el ingreso promedio del cruceño con el asunceno. A ver, son muy similares, ¿no? Son muy similares. Y definitivamente el crédito hipotecario, yo particularmente tengo la convicción de que el crédito hipotecario dispara la demanda. Yo quisiera imaginarme si en la Argentina tuviéramos un crédito hipotecario a 30 años con una tasa del 6% en moneda nacional, ¿no es verdad? O sea, definitivamente es el disparador de la demanda. La demanda se achica o se agranda en función de la oferta financiera que da el sistema financiero al adjudicatario final, ¿ya? Y bueno, en Bolivia lo venimos experimentando hace años, pero fue por ley se impuso esto. Y lo que está sucediendo en Paraguay, y que por información, charlando con algunos colegas del rubro, me dicen que la gente todavía aquí prefiere pagar al contado o el crédito directo, que no hay una cercanía con el sistema financiero, pero yo creo que esto va a ser muy corto y se va a disparar el mercado y la demanda acá a través del crédito de la vivienda social, porque es un factor que tiene que madurar y va a madurar pronto por lo que veo en la cultura. Gracias. Adriano, si tuvieras que elegir un solo rubro, si tuvieras 50 millones de dólares listos para invertir y te piden un solo rubro, un solo sector inmobiliario de Paraguay, ¿cuál elegirías? No sé si voy a hacer trampa mejor y decir usos mixtos, ¿no? Ese es un rubro. Sí, es que no hay un rubro en realidad. Otra vez, las oportunidades existen en todos los rubros, en todos, hasta en oficinas hay oportunidades. Por más del tema de que no, es que ya no, la gente no va a la oficina, no sé qué. No, realmente sí hay oportunidades en todos los rubros y hay forma de sacar rendimientos y vendrán necesidades nuevas que tenemos que seguir conociendo. Yo creo que hoy por hoy el tema de uso mixto sí es bien importante,
Principalmente aquí obviamente estará aunado seguramente un tema de vivienda, que hay que entenderlo, que hay que saber hacerlo y hay que promoverlo tanto para los locales como para los extranjeros, que son necesidades totalmente diferentes. Pero yo creo que sí, como giro principal, el tema de vivienda es algo que yo me quedaría, que tiene mucho potencial, pero siempre de la mano con un tema de uso mixto o con un giro complementario, como lo puede ser servicios, gastronomías, escuelas, oficinas, plazas comerciales y cualquier giro que nosotros podamos también utilizar para empezar a crear esas ciudades de los 15 minutos, empezar a regenerar los centros urbanos, para quitarnos el tráfico. Entonces, todo eso se tiene que basar desde la oferta de vivienda. Alguna vez alguien me dijo que si tú vives o trabajas a más de 7 minutos uno del otro, vives o trabajas en el lugar equivocado. Entonces, si nosotros podemos solucionar eso, que en principal será con la parte de vivienda, creo que ahí es donde realmente podemos tener un impacto positivo. Llegado al final, ya no tenemos minutos. Como conclusión, yo quería decir de que se ha destacado obviamente las fortalezas que tiene Paraguay, pero es importante de que vayamos viendo todos aquellos problemas que pueden surgir por el éxito que se va teniendo y se vaya preparando en el tema legal, los procedimientos, innovaciones, pero no dejar que los problemas nos sorprendan. Sobre todo porque veo que hay mucha gente joven en el sector, me llamó la atención. Hay más gente joven que los jóvenes de mi edad, y eso da bastante proyección a futuro, y sobre todo veo que se están profesionalizando muchísimo. Escuché ayer las ponencias de cómo están pidiendo que los brokers tengan conocimientos financieros, que tengan una educación superior, que no sea solamente el vender por vender y venderle cualquier cosa a la gente. Y todo eso me da la absoluta seguridad de que el Paraguay está yendo por el camino correcto, liderado por su sector privado. Increíblemente, el Paraguay tiene muchísimo espacio para desarrollarse, muchísimas oportunidades, y generacionalmente tenemos una sola oportunidad de hacer las cosas bien. Si no, pues ahí vienen los de atrás para corregir, pero es importante que dejemos un buen camino. Nosotros en lo particular estamos haciendo todo el esfuerzo para poder estar presentes en Paraguay y poder acompañar todo este proceso de desarrollo. Muchísimas gracias y un aplauso a los panelistas. Gracias.